Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Triado. La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Lola, me hice mecenas por fin, después de mucho tiempo escuchándoos cada mañana. Es una maravilla no sentirte sola en estos tiempos tan aciagos. Hace bastante tiempo me recomendó mi hijo que os escuchara y desde entonces estoy totalmente enganchada. ¡Viva la Resistencia! Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Trabajamos de una forma integral y completa contra la inmigración irregular, que un país democrático no puede aceptar un asalto violento a sus fronteras, ni que sus agentes, ni sus fuerzas y cuerpos de seguridad sean violentados. Estamos horrorizados, no ya como demócratas, sino también como personas de las imágenes que hemos podido ver en la valla de Melilla, y pensamos que España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Por eso hemos presentado hoy una iniciativa para que haya una investigación independiente de lo que ha ocurrido. Gracias, Iñaki. Si le parece, a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días. El Gobierno lamenta estas pérdidas, lamenta la pérdida de vidas humanas, lo lamentamos profundamente. El problema es que existen mafias internacionales que trafican con seres humanos, que provocan estas situaciones trágicas a las que hemos asistido. ¿En qué están de acuerdo los miembros del Consejo de Ministros? Salvo en el deseo, eso sí, de resistir a toda costa. O mejor dicho, no de resistir a toda costa, sino de resistir a costa del país. Demandamos que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a este trágico desenlace. También si el Ministerio del Interior español disponía de información sobre lo que iba a ocurrir.
Además, el presidente del Gobierno debe comparecer en el Congreso con urgencia. Con el acuerdo de la Ejecutiva Nacional del partido, proponemos el impulso de una refundación profunda del partido que pueda volver a ilusionar y a conectar con esos españoles que sabemos que siguen estando ahí. Nosotros teníamos pensado esta refundación del partido, no es a raíz de las elecciones de Andalucía, que ese periodo inicial que teníamos pensado de hacer una refundación en 12 meses lo tenemos que acortar y acelerar a 6 meses. Es posible hacer este proceso en 6 meses. ¿Qué derechos reconoce esta ley para las personas trans, para las personas LGTBI? En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans. Reconocemos, como les digo, diferentes derechos para todas las vidas LGTBI. En primer lugar, la prohibición de las terapias de conversión. Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura. Lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBI-fobia. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera, a este 28 de junio de 2022, un día de reivindicación y de orgullo LGTBI. Una fecha que está marcada en el calendario desde el 28 de junio de 1969, cuando un bar de Nueva York fue testigo de la revuelta de Stonewall. Fue el punto de partida de la reivindicación de las personas LGTBI, que a día de hoy, en 2022, tienen que ver cómo aumentan las agresiones contra su colectivo. En concreto, en España han crecido las agresiones contra las personas LGTBI. En 2021 se han denunciado 477 delitos de odio, la cifra más alta desde 2014, según aseguraba el diario.es Javier López Gutiérrez, director de la Oficina de la Lucha contra los Delitos de Odio. De hecho, en RTV informaban de que las asociaciones relacionan el aumento de agresiones con el ascenso de la ultraderecha y el señalamiento hacia el colectivo. Y es que este lunes la ministra de Igualdad presentó el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. En este proyecto de ley, entre otras cosas, se regulan los mecanismos para la protección efectiva y la reparación frente a la discriminación y la violencia por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. En este proyecto de ley se incluyen medidas específicas de asistencia y protección frente a la violencia basada en LGTBI-fobia, así como también un régimen de infracciones y de sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. Y es que es necesario porque España ha bajado del 6º al 11º puesto en el ranking europeo de derechos LGTBI. El Rainbow Europe de 2022 repasa la situación de los derechos del colectivo LGTBI en los 49 países europeos. Y España sigue en una tendencia descendente. En 2020 y 2021 ocupó el 6º de la lista y en 2011 llegó a ser segunda. Y es que no es de extrañar con las últimas declaraciones de la ultraderecha. Hace 5 días, una diputada del partido de extrema derecha le dijo a un diputado de Más Madrid que se cuide durante el orgullo. Y esta es una muestra más de que, aunque no lo creamos, a día de hoy, en 2022, queda muchísimo por avanzar. Porque no olvidemos que el triunfo del fascismo no será solo su ascenso, sino su permeabilidad, y que buscarán contagiarnos su odio y enfrentarnos a unos con otros. Por eso,
tan importante será avanzar en derechos como blindarlos frente a quienes quieren acabar con ellos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Y efectivamente, si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás sola. Ya tenemos aquí, veo por aquí a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto para estar aquí al pie del cañón. Muy buenos días, Mamen, muy buenos días, Enrique, Leandro, Tallichi, Angélica, Luna, Augusto, Jacinto, Cristina, Arturo Salmerón, Hortens. Muy buenos días, Pedro Quintana. Decía Pedro Quintana, España está bajando en muchos rankings de derechos humanos últimamente, por eso hay tantos retos por delante y desde aquí pues vamos a hablar de ellos, también de los intentos de retroceso y también de los avances que se están produciendo para hacer frente a aquellos intentos, como digo, de retrocesos en derechos humanos. Hoy, el hashtag de hoy es #LaCafeteraOrgullo. #LaCafeteraOrgullo. Vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas de ese proyecto de ley que va en la segunda vuelta, ese proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, que se enviará al Congreso de los Diputados y que presentó ayer la ministra de Igualdad. Entre otras cosas, se presentaba ese régimen sancionador del que hemos hablado en el editorial de hoy, para hacer frente a ese aumento de las agresiones a las personas LGTBI, para hacer frente a la LGTBI-fobia, que ya desde altas instancias políticas se está promoviendo esta LGTBI-fobia incluso también hacia otros diputados. No solamente vamos a hablar de esto, también está presente y está en las portadas de periódico la cumbre de la OTAN y como telón de fondo sigue estando las muertes en la valla de Melilla. Vamos a escuchar varias declaraciones, tanto del seno del gobierno, tanto del Partido Socialista como también de Podemos y también del Partido Popular. Ayer también en el Congreso de los Diputados hubo un homenaje a las víctimas del terrorismo, la conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo. Y hablaremos de otros asuntos como también de los incendios que se han producido en los últimos días, cuáles han sido los resultados, las numerosas hectáreas que se han visto afectadas en los incendios de los últimos días y también sobre ese gran debate sobre a quién se le van a subir los impuestos para enfrentar la crisis económica, que no es solamente una crisis económica española, sino también es una crisis global. Además, también tendremos ese análisis en profundidad de los asuntos internacionales con Pilar de la Peña. Y todo esto lo vamos a ir analizando con el hashtag de hoy, #LaCafeteraOrgullo. Así que arrancamos.
I never wanna have that dream again. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. Bueno, y como decíamos ayer, uno de los asuntos que estuvo sobre la mesa y que pues va a marcar seguramente la agenda política de las próximas semanas es ese proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI que se enviará al Congreso y que ayer anunciaba la propia ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Cuáles son los derechos que se reconocen en este anteproyecto? Bueno, pues por ejemplo, van a reconocer, decían, diferentes derechos para el colectivo LGTBI, entre ellos la autodeterminación de género. Decían que este procedimiento de reconocimiento se hará mediante un sistema de doble comparecencia en un plazo máximo de 4 meses para las personas mayores de edad y también para las que tengan edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Específicamente decían que quienes tengan entre 14 y 16 años necesitarán la autorización paterna o materna. Y para los de 12 a 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria. Decían que los menores de 12 años también podrán cambiar su nombre en el documento nacional de identidad. En todo caso, decían, el hecho de transicionar de hombre a mujer no da lugar a poder acogerse a medidas de acción positivas respecto a situaciones anteriores a la transición y a la inversa. Una mujer que transicione a hombre no por ello pierde los derechos que previamente hubiera consolidado como mujer, decían en estas informaciones desde Moncloa. La propia ministra de Igualdad explicaba así estas medidas, en concreto las medidas que tienen que ver con la autodeterminación de género, las explicaba así. ¿Qué derechos reconoce esta ley para las personas trans, para las personas LGTBI? En primer lugar, reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans y, como les digo, en ese periodo máximo y a través de ese sistema de doble comparecencia, las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son, podrán ser quienes son. Los jóvenes, las jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que las personas mayores de 18 años. Entre los 14 y los 16 años, el procedimiento, como saben, requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años, el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria y, por debajo de los 12 años, los niños, niñas y niñas trans podrán cambiar su nombre en el DNI.
Las personas transmigrantes tienen muchísimas dificultades, como saben, algunas añadidas a la realidad que sufren las personas trans en nuestro país, y el derecho que les reconocemos es a que podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos como personas trans. Bueno, esto lo que tiene que ver con la autodeterminación de género, pero también en este proyecto de ley que se va a enviar al Congreso se incluyen otras cuestiones, como por ejemplo prohibir las mal llamadas terapias de conversión y también ese régimen sancionador contra la LGTBI-fobia del que hablábamos. Se refuerza además la educación en diversidad. Los menores de 12 años serán tratados en colegios conforme al nombre elegido. Hablaban también de la no discriminación de personas LGTBI. Se reconoce el derecho de las mujeres bi y lesbianas a filiar a sus hijos sin necesidad de estar casadas, porque ahora, si no están casadas, no pueden filiar ambas progenitoras a sus hijos. Así lo explicaba la ministra de Igualdad. Reconocemos, como les digo, diferentes derechos para todas las vidas LGTBI. En primer lugar, la prohibición de las terapias de conversión. Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura. Lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBI-fobia. Reforzamos, por ello, también la educación en diversidad. Los currícula van a tener que incorporar contenidos específicos de respeto a la diversidad sexoafectiva y también familiar. Y los niños, niñas y niñas menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido. Impulsamos también la no discriminación de las personas LGTBI en los centros de trabajo. Esta es una tarea que, por supuesto, llevaremos a cabo con los agentes sociales, con los sindicatos, con la patronal. Reconocemos también el derecho de las mujeres bi y de las lesbianas a filiar a sus hijos e hijas sin necesidad de estar casadas. Les reconocemos también el derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida, tanto a mujeres bi, a lesbianas y también a personas trans con capacidad de gestar. También esta ley incorpora una batería de medidas importante para hacer frente a la LGTBI-fobia a través de un régimen antidiscriminatorio en línea con el derecho antidiscriminatorio que también se aplica, por ejemplo, a las personas racializadas. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Y si abrimos las portadas de periódico, la imagen de portada tiene que ver con la cumbre de la OTAN. El diario El País dice: la OTAN multiplica sus tropas en el este para frenar a Putin. Dicen que la alianza señalará en la cumbre de Madrid a Rusia como amenaza directa, y hablan también de la fuerza de reacción rápida, que tendrá 300.000 soldados, 8 veces más, y que el G7 debate poner tope al precio del crudo ruso y dar más armas a Kiev. En el diario El Mundo llevan incluso una entrevista a la ministra de Defensa en la que dice: hay que ser contundentes en inmigración, detrás hay mafias. Dice la ministra de Defensa, Margarita Robles. Decían en el diario El Mundo ante la histórica cumbre de la OTAN. Y también en el diario La Vanguardia dicen: la OTAN movilizará 300.000 soldados frente a la amenaza de Rusia. El caso es que lo sucedido en Melilla no va a quedar desvinculado de la cumbre de la OTAN, porque, como dice Público.es, la OTAN considera la migración como
amenaza desde 2010 para reprimirla militarmente, dice Público.es. Explican que la estrategia de la alianza implica que los migrantes, dice textualmente, son señalados como sujetos de riesgo y sujetos en riesgo, de manera que las operaciones militares entran a justificar su despliegue para fines de rescate, según un informe del Centro de las. Y este es un asunto que, como digo, el de la migración no queda desvinculado de la cumbre de la OTAN, como estamos viendo en esta información de Público.es, y como también pues señala la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que en una entrevista en el diario El Mundo dice que hay que ser contundentes en inmigración, dice, porque detrás hay mafias. Claro, ayer recordaban en redes sociales que la vinculación de la inmigración solamente con las mafias es un discurso que ha enarbolado la ultraderecha. Y claro, este tipo de discursos, cuando se escuchan por parte de personas que no forman parte de ese partido de ultraderecha, evidentemente choca y evidentemente pues surge la vinculación con ese discurso de la ultraderecha. Escuchábamos así al ministro del Interior, Marlaska. De una forma integral y completa contra la inmigración irregular. Que un país democrático no puede aceptar un asalto violento a sus fronteras, ni que sus agentes, ni sus fuerzas y cuerpos de seguridad sean violentados. Trabajamos con países como Marruecos también para luchar y desarticular esas mafias. Yo no oigo hablar de esas mafias que ponen en riesgo y en peligro serio y real a todas estas personas de las cuales abusan por su situación deficitaria de forma existencial. España, en ese sentido, trabaja de una forma denodada en favor de todos los vulnerables. En ese sentido, vuelvo a repetir el trabajo que se está desarrollando desde Guardia Civil, Policía Nacional, desde el Salvamento Marítimo. Así defendía el ministro del Interior de España la gestión llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y de España en la valla de Melilla. El caso es que, como decía Infolibre en su portada hablaba de la tragedia, decía, en la frontera española. España mira para otro lado ante las violaciones de los derechos humanos que comete Marruecos. Decían, las ONG dejan en evidencia al gobierno. No fueron las mafias, fue la policía marroquí la responsable de las muertes que se produjeron a las puertas de la frontera española. Dicen que varias organizaciones relacionan la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes con el acuerdo firmado por Sánchez y Mohamed VI. Hablando así de lo que ocurrió en la valla de Melilla, que sigue latente, que siguen pidiéndose explicaciones sobre lo ocurrido y que, de hecho, dentro del gobierno las posiciones no son las mismas. Escuchábamos a Pablo Echenique hablando precisamente de la posición que toma en este asunto Podemos. Informaba de que Podemos va a exigir una investigación independiente de lo sucedido en la valla de Melilla. Estamos horrorizados, no ya como demócratas, sino también como personas de las imágenes que hemos podido ver en la valla de Melilla, y pensamos que España tiene que estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Por eso hemos presentado hoy una iniciativa para que haya una investigación independiente de lo que ha ocurrido. Llegan noticias de las ONGs de que Marruecos está empezando a enterrar cadáveres sin identificación. Pensamos que hay que garantizar la sepultura digna de estas personas. También pensamos que los servicios consulares españoles en Marruecos deben ayudar a la identificación de las víctimas y a poder contactar con los familiares, y en definitiva hemos presentado esta iniciativa porque pensamos que hay que hacer lo que se haría de forma automática si estas personas fueran europeos. Claro, porque evidentemente tenemos memoria, y hace no mucho se defendía la acogida de refugiados cuando venían de Ucrania, y decíamos, ojalá esto siembre un precedente, ojalá esto cambie las políticas migratorias, ojalá se defienda la vida de estas personas, de todas las personas que tienen que huir de sus países en busca de un futuro mejor, incluso, no solamente de un futuro mejor, incluso
buscando su propia supervivencia. Sin embargo, ya vemos cómo en ciertos casos sí se acoge y en otros pues vinculamos la migración con las mafias. Un discurso en el que se ha insistido. Ayer también, en la rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, cuando se preguntaba a la ministra de Igualdad, cuando los periodistas preguntaban a la ministra de Igualdad sobre este asunto, la portavoz del Gobierno tomaba la palabra, pidiéndole permiso a Irene Montero, pero tomaba la palabra, insistía en ese discurso de las mafias. Gracias, Iñaki. Si le parece, a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días. El Gobierno lamenta estas pérdidas, lamenta la pérdida de vidas humanas, lo lamentamos profundamente. Y también quiero aprovechar su pregunta para trasladar el pesar a todas las víctimas, aquellas que han resultado heridas, inmigrantes y también miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y desde luego nuestro pesar y condolencia a las personas fallecidas y a sus familias. Creo que conviene en esta cuestión marcar bien dónde está el problema, y el problema es que existen mafias internacionales que trafican con seres humanos, que provocan estas situaciones trágicas a las que hemos asistido. Y, por tanto, lo que hay que combatir con fortaleza desde los Estados, desde los países, también desde las alianzas, son precisamente a esas mafias, para evitar este trato inhumano de seres vivos, de seres humanos, de personas. El caso es que mientras se señala este asunto de las mafias, se exime de responsabilidad sobre lo sucedido en la valla de Melilla. Sería importante conocer qué es lo que sucedió y cómo actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y de España, más allá de que veamos ese apoyo por parte de algunos líderes del apoyo a esa gestión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y también de España, porque lo que está claro es que ha habido decenas de personas muertas y en esto tiene que haber una responsabilidad. Y cada vida cuenta, como dicen desde organizaciones como Open Arms, una obviedad que también nos revela, ¿no?, el tiempo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo un tiempo tan difícil para los derechos humanos como que haya que recordar obviedades como es la de que cada vida cuenta, que el origen que tengas no tiene que determinar el valor de tu propia vida, sino que cada vida cuenta. De momento, esto es lo que se sabe, y de momento, desde el Partido Popular, evidentemente, pues ya esperábamos esta respuesta. Feijóo decía, es inaceptable no saber en qué están de acuerdo los miembros del Consejo de Ministros. Igualmente es inaceptable no ser capaces de saber en qué están de acuerdo los miembros del Consejo de Ministros. Lo he dicho bien. ¿En qué están de acuerdo los miembros del Consejo de Ministros? Salvo en el deseo, eso sí, de resistir a toda costa. O mejor dicho, no de resistir a toda costa, sino de resistir a costa del país. Todo esto, en mi opinión, es inaceptable. Y en el fondo esas políticas son las que se han castigado en Andalucía. Ellos lo saben. Y por eso en los últimos días han simulado una gran reacción. De nuevo, equivocadamente, porque de nuevo ni aciertan en la forma, ni aciertan en el fondo. And I was waiting in the undertow. Set adrift with featherweight light poles, unaware where my heart would flow. I was waiting in the undertow. I was dreaming of the love I love. I fell asleep with it. También desde el Partido Popular, González Pons decía que el Partido Popular va a pedir la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para dar explicaciones.
Demandamos que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a este trágico desenlace. También si el Ministerio del Interior español disponía de información sobre lo que iba a ocurrir. Además, el presidente del Gobierno debe comparecer en el Congreso con urgencia, precisar el estado de la política de cooperación con Marruecos en materia de seguridad y aclarar las circunstancias que han rodeado este suceso que tantísimo dolor ha causado, así como su posición personal al respecto. And I was waiting in the undertow, set adrift fell away like bones, unaware where my heart would flow. I was waiting in the undertow, and I was dreaming of a love. El caso es que esto, además de que ha sido una tragedia porque ha implicado muertes de seres humanos, de personas como nosotros, de carne y hueso, además de esto también revela que España tiene una cuenta pendiente con la migración. España y Europa. En la revista 5W recordaban las cifras de las rutas hacia España, las cifras de muertes. Decían, en 2018, 843 personas fallecieron. En 2021, 4.404. Y como siempre insistimos, estas son las que se conocen, porque muchas personas desaparecen en estas rutas. Por ejemplo, en la ruta canaria, una de las más mortíferas del mundo. Y son personas que quedan en el olvido, que desaparecen. Por eso muchas veces siempre lo recordamos, que cuando hablamos de muertes en estas rutas migratorias hacia España, hacia Europa en este caso, en estas cifras seguramente sean mucho mayores. Lo que pasa es que no las conocemos, porque aunque cada vida cuenta, no está contando, no estamos tratándoles como lo que son, como seres humanos. Y mientras seguimos teniendo esa cuenta pendiente con los derechos humanos que se revela en días como los días recientes que estamos viviendo, como ese día en el que en ese salto de la valla de Melilla fallecieron estas personas. No sabemos todavía en qué circunstancias, pero evidentemente no murieron solas, no decidieron acabar con su vida ellas mismas, sino que en esto tiene que haber responsables y tiene que haber una investigación, obviamente, que seguramente sí que la buscaríamos y sí que habría un consenso en buscarla si no fuesen personas que provienen de donde vienen y si su color de piel pues fuese un color de piel como el nuestro. And I was waiting in the undertow, set adrift fell away like bones, unaware where my heart would flow. I was waiting in the undertow, and I was dreaming of a love I loved. I fell asleep within an autumn flow. I never knew I drew so far from home, while I was waiting in the undertow. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar.
No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knot. Precisamente las ONG están pidiendo también esa investigación. Denuncian el uso indiscriminado de la violencia en la frontera de Melilla y apuntan a una cifra mayor de muertos, decían el 25 de junio, ya advertían el 25 de junio. Amnistía Internacional también decía, expresan gran preocupación por los graves hechos ocurridos en Melilla y en la frontera entre Marruecos y España y pedía una investigación independiente y exhaustiva. Y hablaban de las violaciones de los derechos humanos. Decían, Amnistía Internacional ha recibido informaciones y visionado de imágenes que indican que una vez más las autoridades españolas han llevado a cabo devoluciones en caliente y estas prácticas, reiteramos, decían, están prohibidas bajo el derecho internacional, impiden a posibles refugiados formular peticiones de protección internacional y también impiden la detección de personas en situación de vulnerabilidad. Así insistían. Y recordaban, decían una vez más, recuerda Amnistía Internacional, una vez más, que para evitar todo este sufrimiento son necesarias vías legales y seguras. Es el elefante en la habitación. Es la única manera de que estas personas no tengan que arriesgar su vida. Y decían vías legales y seguras para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos a un procedimiento con todas las garantías y no discriminatorio para pedir asilo y protección, insistía Amnistía Internacional. Y ojo también, ya el 25 de junio, la ONU, Naciones Unidas, instaba a priorizar la seguridad de migrantes ante el asalto a la valla de Melilla. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones recordaron la necesidad de que en toda circunstancia se dé prioridad a la seguridad de los migrantes y refugiados. Decían en referencia a estas muertes, y ambas organizaciones de la ONU lamentaron las víctimas registradas en esa tragedia. ¿Cuántas más organizaciones tienen que pedirlo? ¿Cuántas más organizaciones tienen que insistir en algo obvio, y es que hay que defender el derecho a la vida de estas personas? De momento, estas han sido las que hemos escuchado, las declaraciones políticas, la posición política en el seno del Gobierno. No hay un consenso y, pues hemos escuchado al ministro del Interior insistiendo en esa idea de vincular este asunto únicamente al asunto de las mafias, eximiendo así de responsabilidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos y de España. Esto en lo que tiene que ver con lo ocurrido en la valla de Melilla, que, como digo, está ocupando un gran papel en la agenda política. Ojalá lo ocupase también para cambiar estas políticas migratorias que están acabando con la vida de tantas personas. Pero hay otros asuntos en la agenda política. Por ejemplo, siguen coleando las consecuencias de las elecciones andaluzas, aunque desde Ciudadanos insisten en que su refundación no tiene tanto que ver con las elecciones andaluzas, sino que esto ya lo tenían pensado ya de hace tiempo. Inés Arrimadas anunciaba esa refundación de Ciudadanos que dicen que se va a producir, en 6 meses. Con el acuerdo de la Ejecutiva Nacional del partido, proponemos el impulso de una refundación profunda del partido
que pueda volver a ilusionar y a conectar con esos españoles que sabemos que siguen estando ahí, que sabemos que siguen queriendo un partido que represente lo que nosotros queremos, pero que sin duda alguna tienen que volver a sentir que Ciudadanos o el partido sea un partido útil, un partido que solucione sus problemas y un partido que les represente en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros teníamos pensado esta refundación del partido. No es a raíz de las elecciones de Andalucía que hemos pensado en hacer una refundación del partido, pero sí es a raíz de las elecciones en Andalucía en la que hemos decidido que ese periodo inicial que teníamos pensado de hacer una refundación en 12 meses lo tenemos que acortar y acelerar a 6 meses. Es posible hacer este proceso en 6 meses y, sobre todo, es necesario hacer este proceso para poder presentarnos a las elecciones municipales y autonómicas en las mejores formas posibles. Bueno, y esta ha sido la respuesta de Ciudadanos después de esta consecución de malos resultados electorales para Ciudadanos. En Público.es hablan del manual de resistencia de Arrimadas, 6 meses para refundar Ciudadanos y un nuevo equipo liderado por Villacís. Dicen que Inés Arrimadas ha superado un día clave y se mantiene en la presidencia del partido, aunque con la puerta de salida abierta. Y dicen que la vicealcaldesa de Madrid liderará la parte política de la refundación y será el enlace con la dirección nacional. En el diario El País dicen que Arrimadas descarta dimitir, pero someterá a la ejecutiva de Ciudadanos a refrendo de las bases. Y en el diario El Español hablaban ya también de las encuestas, de las opiniones de los votantes de Ciudadanos. Decían que el 58% de los votantes de Ciudadanos cree que el partido debería integrarse en el Partido Popular si llega una oferta. Vamos a ver qué respuesta tiene el Partido Popular ante este anuncio de refundación, porque claro, suponemos que en esa idea que llevan teniendo ya desde el Partido Popular y que han hecho efectiva, que ha sido intentar acabar con Ciudadanos, y lo están consiguiendo, si va a haber más ofertas hacia Ciudadanos o si Ciudadanos se va a acabar, va a conseguir resistirse y, como decía Inés Arrimadas, pues va a conseguir refundarse en esos 6 meses. Grandes retos por delante los de Ciudadanos después de los resultados que han tenido, pero bueno, veremos a ver si la derecha se va reunificando dentro del Partido Popular o continúa en diferentes vertientes. Y mientras también continúa el eterno debate sobre los impuestos, sobre de dónde vamos a sacar dinero para enfrentar esta crisis global. Lo contábamos ayer, hablábamos de esas medidas anticrisis que se aprobaron en el Consejo Extraordinario del pasado sábado, pero continúa el debate sobre los impuestos. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, decía en Televisión Española que no se trata tanto el debate de subir o bajar impuestos, sino de a quién se suben y a quién se bajan. Se ha reducido el IVA en varias ocasiones, se ha reducido el impuesto a la generación eléctrica y al mismo tiempo se están adoptando medidas para aquellas partes de nuestra sociedad y aquellas empresas en particular, como son las energéticas, que pueden hacer un esfuerzo adicional. Y por lo tanto, creo que el debate fiscal se tiene o lo tenemos en muchas ocasiones de forma errónea. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de a quién se le sube, a quién se le baja. El Gobierno ha tomado la determinación de bajárselo a los ciudadanos
para ahorrar en la factura de la luz y al mismo tiempo apostar por una nueva figura tributaria que haga que las grandes empresas energéticas contribuyan un poco más. Como insistíamos aquí en la cafetera, el diagnóstico es claro. La gente está notando en sus bolsillos la crisis que estamos sufriendo a raíz de la pandemia, a raíz también de la guerra en Ucrania. Y tiene que haber soluciones que mejoren la vida de la gente. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, decía esto que escuchabais en Televisión Española. Hablaba de que hay que hablar de a quién se les suben los impuestos y a quiénes se les bajan. Frente al discurso que enarbola el Partido Popular y que de hecho también llevó incluso a Europa de bajar los impuestos. Pero claro, bajar los impuestos indiscriminadamente tampoco va a solucionar gran cosas, teniendo en cuenta que no todos cobramos lo mismo, teniendo en cuenta que hay grandes fortunas que de hecho se han enriquecido en estos últimos años a pesar del contexto que estamos viviendo y como señalan varias organizaciones. Precisamente sobre mejorar la vida y también sobre los grandes retos que tenemos por delante está el de la crisis climática y también cómo está favoreciendo tragedias como las que se han vivido en los últimos incendios en nuestro país. Sobre esto hablaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, informaba sobre la declaración de zonas afectadas por las emergencias de protección civil a causa de los últimos incendios. Hablaba de 52.000 hectáreas que se han visto afectadas con estos últimos incendios. La declaración de zonas afectadas por las emergencias de protección civil a causa de los últimos incendios que se han vivido en distintas comunidades autónomas de nuestro país en la pasada ola de calor. Concretamente, estas declaraciones de emergencia afectan Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia. Muy rápidamente les indico algunas cifras que dan cuenta de la dimensión de estas catástrofes. La primera de ellas tiene que ver con la afectación a la superficie. 52.000 hectáreas se han visto afectadas con estos incendios de última generación. 31.000 de ellas se concentran en la provincia de Zamora. El Gobierno, la Administración General del Estado, ha movilizado a más de 1.800 efectivos. De hecho, el propio secretario general de Naciones Unidas hablaba de la crisis climática. Declaraba una emergencia también oceánica, decía, mientras los líderes mundiales se reunían en Lisboa, e incluso llegó a pedir disculpas a los jóvenes por el deterioro de los océanos. Antonio Guterres participó en la conferencia sobre los océanos en Lisboa y allí lamentaba que los jóvenes heredaran un planeta en problemas por falta de acción de su generación. Precisamente sobre lo que habla en ese audio que recuperamos tantas veces de Pepe Mujica, sobre esa solidaridad intergeneracional y de cuánto nos debemos unas generaciones a otras, de cómo también hay que dejar un planeta digno para las futuras generaciones y por esto mismo el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaba y pedía disculpas hacia los jóvenes. Decía, en mi generación, los que tuvimos responsabilidades políticas, como es mi caso, fuimos lentos o a veces no quisimos reconocer que las cosas estaban empeorando. Dicen, aún hoy nos movemos con demasiada lentitud en relación con la necesidad de revertir la amenaza, de rehabilitar los océanos, rescatar la biodiversidad y detener el cambio climático. Seguimos avanzando en la dirección equivocada, insistía Antonio Guterres, y esto revela una gran diferencia entre el discurso de personas tan relevantes, ¿no?, como el secretario general de Naciones Unidas, que reconoce la crisis climática, que reconoce que hay tantos retos por delante y que reconoce que hay que ponerse manos a la obra, que no hay tiempo que perder, y esto contrasta con los discursos que se están infundiendo por parte
de la ultraderecha para hacernos creer que no está pasando nada, y el caso es que sí está pasando, que lo estamos viendo, por ejemplo, con los incendios que se han producido en los últimos días, que evidentemente la crisis climática condiciona pone las condiciones necesarias para que estos incendios se propaguen aún más. Estamos hablando de 52.000 hectáreas, como informaba la portavoz del Gobierno, y que evidentemente no podemos vivir a espaldas de lo que está sucediendo. Ellos nos dirán, no mires arriba, pero tenemos que seguir mirando arriba, tenemos que seguir teniendo muy presente el país que estamos viviendo, ya no solamente pues porque nosotros vayamos a vivir las graves consecuencias de la crisis climática, que ya estamos empezando a vivirlas, sino también por el planeta que les vamos a dejar a nuestros hijos y nuestras hijas. Watching the sunset on Tennessee Hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. Oh, my love. Como decíais en el chat, claro, pedir disculpas evidentemente está bien, pero hay que tomar acciones. No solamente hay que pensar en las medidas a corto plazo, porque también está otra de las grandes enfermedades de nuestro tiempo, ¿no? El cortoplacismo, y cómo, pues al final, como hay tantas cosas pendientes en el día a día y en el corto plazo, pues no pensamos en las graves consecuencias que está teniendo esta crisis climática y que, sobre todo, que va a tener a largo plazo. Tenemos que tener una visión más general y tomar acciones, porque evidentemente si no, tendremos que seguir lamentando y pidiendo disculpas a las futuras generaciones sobre el mal planeta, no voy a decir las palabras que decíais en el chat, pero sobre el planeta tan deteriorado que les estamos dejando. También en otros asuntos, ayer también se produjo, hubo una conmemoración, un homenaje a las víctimas del terrorismo por el día señalado, que era ayer, de homenaje a las víctimas del terrorismo. Escuchábamos así a Meritxell Batet, y hay que decir que la ultraderecha no estuvo presente. La derrota de ETA, de la que se cumplen 11 años, es un éxito colectivo de nuestra historia democrática. Lo alcanzamos gracias al diálogo permanente entre partidos y organizaciones sociales y a la clara conciencia de los principios y valores cardinales que estaban en juego. De esta manera logramos que la democracia tuviera una sola voz frente a los violentos. La voz del rechazo sin paliativos a la violencia. La voz del apoyo constante a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de jueces y fiscales. La voz, en fin, del reconocimiento y solidaridad con las víctimas. Precisamente sobre la unidad insistieron varios discursos. Meritxell Batet hablaba de que la derrota de ETA es un éxito colectivo, decía, de nuestra historia democrática, y en el País relataban un poco cómo había sido este homenaje y decían que el acto resultó, decían, muy deslucido porque el hemiciclo apareció casi vacío de parlamentarios al no coincidir con ninguna sesión de pleno y al boicotearlo, decía, tanto el Partido Popular como Vox en distinto grado. No acudió nadie de la dirección popular, excepto los miembros de la mesa del Congreso, y decían que todos los componentes de la formación de ultraderecha prefirieron salir a la puerta principal y Noble de los Leones para expresar su protesta ante la presencia en el salón de EH Bildu, que ya lleva participando en este tipo de homenajes desde 2019.
Bueno, fue un acto en el que también el Gobierno estuvo representado por 5 ministros del Interior, Presidencia, Justicia, Comercio y Turismo y Agricultura. El Partido Socialista contó con su portavoz, al igual que también el PNV y EH Bildu. Fue un homenaje a las víctimas del terrorismo y también pues lanzó varios mensajes, como decían en El País, sobre la implicación de los partidos políticos en este homenaje y sobre la imagen, la foto que dejó este día. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Y precisamente con conciencia vamos a analizar los asuntos internacionales que en muchas ocasiones tienen más que ver de lo que pensamos con nuestra realidad en nuestro pequeño país. Vamos a hablar con Pilar de la Peña de muchos asuntos, pero entre ellos nos va a hablar en profundidad sobre la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos, sobre la implicación que tiene, sobre la repercusión que ha tenido y también sobre la repercusión que puede tener esto también para otros muchos derechos, como los derechos de las personas LGTBI. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, y como cada día tenemos a Pilar de la Peña para hablar de la prensa internacional. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Empezamos además con un tema que yo quería además que nos contases en profundidad, que comentamos ayer. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la derogación del aborto en Estados Unidos, la anulación de este derecho en Estados Unidos? Pues la verdad es que un impacto bestial, podríamos decir, casi, ¿no? Es verdad, además, incluso la prensa de todo el mundo, desde que se conoció la noticia el pasado viernes, pues lo ha destacado en grandes titulares, en las portadas, porque es realmente una decisión sísmica, ¿no? Una bofetada, titulaban algunos otros, y que supone, primero, un hecho y un precedente muy importante para Estados Unidos, pero con una capacidad de extenderse y realmente de provocar un cierto retroceso en el derecho al acceso al aborto en todo el planeta. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo técnicamente es derogar el fallo de 1973, conocido popularmente como Roe versus Wade,
que era por el nombre de los demandantes, que era, digamos, lo que justificaba que el derecho al aborto fuera legal en todo Estados Unidos. Ningún gobierno se había atrevido a hacer una ley que lo diera más respaldo a este derecho, y se había mantenido como con esta sentencia, pues que sentaba precedentes, dado el sistema político y judicial en Estados Unidos, estaba todo, digamos, vinculado a esta ley. Al decidir anular esta ley, lo que hace el Tribunal Supremo es quita esa protección y hace que sean los estados, digamos, las leyes estatales las que rijan, al no haber una ley federal, ¿no?, que estaría por encima. Y se abre la puerta a que cada estado, con los diferentes gobiernos que tengan, pues tome decisiones al respecto al aborto. En este sentido, pues ya hemos estado comentando aquí incluso en la cafetera algunas de las leyes que, por ejemplo, han aprobado estados como los de Texas o Oklahoma o Alabama, muy, muy restrictivas, encaminadas a prohibir, y se calcula que, de hecho, en estos próximos días es probable que entre más o menos la mitad de los estados del país, que están gobernados por conservadores y por gobernadores republicanos, pues puedan aprobar algún tipo de restricción, incluso de prohibición total al aborto. Hay algunos estados que es que incluso no solo es el practicar un aborto, sino que contemplan la prisión para las personas que ayuden incluso a una mujer a practicar un aborto, con lo cual realmente va a tener una implicación tremenda para los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Habrá que ver luego hasta dónde llega esto. Hay otros estados que, por ejemplo, han anunciado que lo van a blindar, ¿no? Desde California, Nueva York. Hay varios estados gobernados por demócratas que van a intentar reforzar esa protección, pero queda el país un poquito en esta situación a expensas del gobierno que tengan. Y es paradójico porque además en las encuestas lo que resaltan es que cerca de 2/3 partes de los estadounidenses no querían que se anulara el derecho al aborto, ¿no? Preferían que se mantuviera. Es verdad que de todas formas el derecho al aborto, o digamos la lucha contra el aborto, es una de las banderas culturales de la derecha en Estados Unidos, y en este sentido pues se ha anotado una importante victoria. Probablemente no sea al final, va a seguir, y es de hecho lo que destacaban muchos medios estadounidenses, ¿no?, que el país queda muy polarizado, muy dividido, y que probablemente se ha terminado una lucha, pero se va a iniciar otra que habrá que ver a dónde lleva al país, ¿no?, a Estados Unidos. Sí, además, precisamente ayer hablábamos de que este no iba a ser el único derecho que estaba en peligro, ¿no?, que también se iba a intentar cercenar los derechos de las personas LGTBI. También hablábamos aquí en el caso de España, ¿no?, también de los derechos de las personas migrantes. En el caso de Estados Unidos hay otros derechos que también están en peligro, como el matrimonio homosexual, ¿no? Sí, además es que uno de los magistrados más conservadores del Tribunal Supremo, que se llama Clarence Thomas, que es uno de los que firmaba esta derogación del fallo de 1973, directamente ha anunciado que él es partidario de revocar otros derechos, ¿no? Por ejemplo, hablaba de un fallo que también garantiza el derecho a los anticonceptivos, y también y lo ha dicho específicamente, el que permite el matrimonio igualitario, ¿no?, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya te digo que esto forma parte de una especie de guerra cultural que la derecha tiene claro que quiere iniciar y que quiere liberar en el país. Habrá que ver qué pasos da el Tribunal Supremo en este terreno, pero es que si realmente vemos las últimas decisiones del Tribunal Supremo, son bastante inquietantes, del Tribunal Supremo estadounidense, ¿no? Por ejemplo, a finales de la semana pasada, el Senado de Estados Unidos, por primera vez en varias décadas, aprobó una legislación muy tímida y realmente muy lejos de lo que estaban pidiendo, pero que permitía o que recortaba un poquito el derecho a portar armas, ¿no?, digamos a adquirir armas. Y sin embargo el Tribunal Supremo en esta misma semana ha tumbado la ley de Nueva York, que de hecho limitaba y prohibía el portar armas en público, ¿no? En este sentido, da la sensación de que están llevando a cabo una serie de decisiones que son un contrapunto. Había otra noticia también bastante llamativa que el Tribunal Supremo ha dictaminado también, que esta imagen tan habitual de los policías, que incluso todos hemos visto en las películas, leyendo los derechos a los detenidos, era una garantía, ¿no?, que permitía a los detenidos demandar a los policías en el caso de que no se hubieran leído estos derechos, ¿no? Por eso se leían siempre. Bueno, pues la Corte Suprema acaba de dictaminar que a partir de ahora los agentes de policía no podrán ser demandados por las personas
las que en el momento de su detención pues no se les hizo la lectura de estos derechos, con lo cual hay realmente mucha preocupación y una gran incertidumbre sobre lo que puede ir pasando en Estados Unidos con respecto a todos estos derechos y todas estas protecciones. Pero claro, la política sí que tiene ciertas herramientas o puede tener ciertas herramientas para frenar esto, ¿no? ¿O no? Sí, realmente, hay que ver qué va a hacer el gobierno de Joe Biden. Ha criticado esta decisión, ha dicho que no es el final, con lo cual algún tipo de batalla van a presentar. Está por ver si realmente dan el paso de intentar aprobar una ley que reconociera el derecho al aborto y que blindara el derecho al aborto a nivel nacional. Está por ver. Podría probablemente aprobarla en el Congreso, donde tiene mayoría. Luego el sistema americano hace que sea más complejo. El único problema es que esta ley podría volver otra vez al Tribunal Supremo, y dada la supermayoría conservadora que tiene el Tribunal Supremo, pues supondría algún tipo de problema, ¿no? Desde luego que la política tiene una serie de herramientas para intentar garantizar estos derechos, pero Estados Unidos vive una situación tan compleja, y además hay unas elecciones en noviembre que puede provocar que muchos congresistas y senadoras que se están jugando su reelección pues se vean condicionados a la hora de votar. Y queda todo muy abierto y muy incierto de cara a lo que puede pasar con el derecho al aborto y con todos estos otros derechos sociales que da la sensación de que están en peligro en Estados Unidos. Sí, pero además si nos vamos a nuestros países vecinos, vemos que en Oslo han llegado a suspender la Marcha del Orgullo después de un atentado en un bar gay donde ha habido 2 muertos y decenas de heridos, ¿no? Sí, la verdad es que es una noticia de sucesos, pero que realmente ha suscitado un gran impacto en Noruega. Incluso ha hecho que el Ayuntamiento de Oslo suspenda las fiestas del orgullo, ¿no? Ha sido un atentado, parece estar relacionado, al menos se investiga como un atentado islamista por una persona, un atacante solitario que estaba investigado precisamente por radicalización, y que entró en un bar gay y mató a tiros a 2 personas, hiriendo además a otras 21, ¿no? Es una noticia de sucesos, pero que además coincide con toda esta situación y con toda esta especie de era de retrocesos y realmente de cuestionamiento de algunos derechos y de algunas situaciones que parecían adquiridas, incluso, como decías, en Europa, ¿no? En un país como Noruega, pues bastante conocido por esta tolerancia y por esta aceptación de todos los derechos, digamos, sociales y civiles, ¿no? Que en este sentido, pues incluso ha obligado este acto a suspender las fiestas del orgullo en la capital noruega. Y luego también Reino Unido ha sido noticia porque llegan nuevos problemas para la Casa Real, ¿no? Para el príncipe Carlos en concreto, para el heredero, porque resulta que el periódico de Sunday Times ha revelado que recibió en un hecho bastante un poquito oscuro, en un maletín, de hecho, $1 millón por parte del jeque, del antiguo primer ministro de Qatar, del jeque Hamid bin Yassim Al Thani, ¿no? Uno de estos jeques cataríes. Al parecer, algunos medios dicen que no era un hecho totalmente ilegal, que esta donación era para su fundación, pero se han revelado y se ha dado a conocer que habría recibido en total hasta 3 millones de euros el heredero al trono británico de esta fuente, y se trata de un escándalo, de una revelación que está generando bastante revuelo en el Reino Unido y que vuelve a poner a la familia real británica pues en una situación comprometida, en este caso Carlos, además, que era el heredero, que parecía que estaba en un momento más tranquilo y que sin embargo se ve ahora envuelto en este escándalo. Bueno, no solamente la Casa Real Española tiene escándalos, por lo que vemos. Luego también, si nos vamos a Ecuador, hemos seguido durante estos días las protestas sociales. Allí llevan ya más de 10 días, ¿no?, de protestas. ¿En qué situación? Casi 15, sí. Casi 15. ¿En qué situación está? Bueno, la verdad es que el descontento social ha sido tal y realmente ha generado tal revuelo y ha tenido tanta repercusión que realmente ha llegado a forzar una propuesta de destitución del presidente de Guillermo Lasso, que ha llegado al Parlamento, ¿no? Y ahora mismo, digamos, ese es el asunto que centra las reivindicaciones y la mayor parte de la actualidad. A lo largo de la semana pasada, el gobierno de Ecuador intentó poner en alerta y dramatizar
bastante la situación. Sigue insistiendo en que hay un intento de golpe de Estado, un intento de destitución del gobierno. Ahora mismo eso se ha canalizado por la vía política, pero las protestas siguen. De hecho, el gobierno de Guillermo Lasso ha intentado contrarrestar esta ola de descontento con algunas medidas. Finalmente quitó el estado de excepción que había decretado en buena parte del país. Incluso ha anunciado que va a rebajar el precio del combustible, que en origen era uno de los problemas que había desatado las protestas. Ahora mismo hay mayor tranquilidad en las calles, es decir, no hay tantísimas manifestaciones ni tanta presión en las calles, porque está pendiente del debate, está realmente en el Parlamento en esta propuesta de destitución, ¿no? En este martes está previsto que se reanude la sesión parlamentaria en la que se va a votar esta destitución. Este proceso de destitución ha sido impulsado por la oposición, la que de algunos medios señalan de correísta, ¿no? Y hablan de cómo el expresidente Rafael Correa podría estar detrás de este proceso. Algunos incluso dicen que está moviendo los hilos para conseguir votos. Está por ver que consigan los votos suficientes para destituir al presidente Guillermo Lasso, pero de momento en ese punto está la situación en Ecuador, aunque el ambiente sigue muy tenso y realmente hay una revuelta bastante importante y una ola de descontento que ha atenazado al país y que lo tiene prácticamente paralizado. Y terminamos yéndonos a Birmania. La expresidenta la han transferido a una prisión. Sí, la verdad es que Birmania, que durante un tiempo, o Myanmar, ¿no? Este país que durante un tiempo pues copó los focos por este golpe militar y esta junta militar que ha estado gobernando todo este tiempo, ahora ha desaparecido de los focos, pero se siguen dando pasos inquietantes en el país. Y lo último que hemos conocido es que Aung San Suu Kyi, la anterior presidenta elegida democráticamente, ha sido transferida a una prisión de la capital birmana, ¿no? Hasta ahora estaba en arresto domiciliario, donde permanecía desde 2021, desde que se produjo el golpe militar. Había sido ya condenada en algunos juicios, porque hay varios juicios los que la Junta Militar pues le imputa una serie de cargos que desde la oposición se denuncian como cargos políticos. Ya había sido condenada y ahora además ha sido transferida a una prisión, además en régimen de aislamiento. Bueno, pues hasta aquí la página internacional con Pilar de la Peña. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida.
Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Bueno, pues en esta agenda cafetera nos enviabais algunas informaciones, nos pedíais también que hablásemos de bueno, ya que se está hablando de grandes cumbres, de las responsabilidades de grandes líderes políticos, que también la tengan con, por ejemplo, la crisis alimentaria actual. El caso es que Plan Internacional, la organización Plan Internacional, ha hecho un llamamiento al G7 para que cumplan sus compromisos ante la crisis alimentaria actual. La ONG alertaba de la crisis alimentaria mundial agravada por la guerra de Ucrania y la pandemia, que actualmente, decían, afecta a 26 millones de niños y niñas, y solicitaban recaudar los 21.500 millones de dólares necesarios para evitar que casi 49 millones de personas lleguen al borde de la hambruna. También nos pedíais hablar sobre las consecuencias humanas que ha tenido el terremoto en Afganistán. La ONU pide unos 105 millones de euros para dar ayuda a 362.000 personas tras el terremoto en Afganistán. Ha lanzado este lunes ese llamamiento de emergencia para recaudar esos 110,3 millones de dólares para entregar a estas 362.000 personas durante los próximos 3 meses, después, decían, tras el terremoto que tuvo lugar la semana pasada en el este de Afganistán, que dejó cerca de nada más y nada menos que 1.200 personas fallecidas. Y además también, precisamente, sobre las consecuencias, en este caso de la guerra,
cifraban en que Ucrania cifra en más de 340 el número de niños fallecidos, muertos a causa de la guerra con Rusia, así lo decían las autoridades de Ucrania, que elevaban este martes a más de 340 el número de niños y niñas fallecidos desde el inicio de la invasión rusa. Y precisamente sobre la protección de la infancia, sobre la protección de los niños y niñas, insistía UNICEF hace unos días, el 20 de junio, hablaba de 37 millones de niños y de niñas desplazados en el mundo, y decía que a los que se unen 5 millones de niños y niñas de Ucrania, más de 2 millones que han huido del país y 3 millones de desplazados internos. Insistiendo también desde aquí, desde la cafetera, en que todas las vidas cuentan y en que todos los niños y niñas tienen que tener derecho a un futuro digno y a un futuro en el que no tengan que estar sobreviviendo por el efecto también de las guerras, pero también, como decíamos, de la crisis climática, que también está siendo uno de los grandes factores que está implicando esos desplazamientos en el mundo, esos desplazamientos de personas que buscan refugio pues en países como también puede ser España, y para llegar también a otros países de Europa. Esto es lo que tiene que ver con la agenda cafetera. Ahora, en estos minutitos que tenemos, haremos una breve sobremesa porque tenemos también una buena noticia. Bueno, tampoco nos emocionemos, que quedan 2 minutos y que las sobremesas en solitario son muy, muy difíciles. No, simplemente quería hacer un comentario de algo que ha sucedido en el chat. Y bueno, como aquí también queremos hablar de las buenas noticias y de las cosas buenas que pasan en nuestra gran comunidad cafetera, pues quería darle la enhorabuena a Isabel y a su pareja, que ya han celebrado esa boda tan anunciada, que de hecho ya hace unos días te llamamos, te interrumpimos para que nos contases todos los detalles. Y bueno, Isabel ha dicho que súper bien, que llovía mucho por la mañana, pero dejó de llover después de la ceremonia, y dice, nos dejó hacerlo todo al aire libre, así que genial. Dice que fue un día maravilloso y que ahora ya están cogiendo un avión a Costa Rica. Así que, oye, a ver, envidia nos das, pero también es una buena noticia, es una envidia sana, y que esperamos que lo paséis realmente bien, que disfrutéis muchísimo, que hay que celebrar la vida, que hay que celebrarlo con quienes queremos, y nada, que te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a tu pareja, que nos dais muchísima envidia y que nos gusta mucho también terminar el programa con una buena noticia, y más si viene de la comunidad cafetera. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar una mañana más aquí en La Cafetera. Y nada, recordar que si estáis escuchando esto, sois La Resistencia y no estáis solas. Nos escuchamos mañana, miércoles. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta mañana. Forever free, you and me, meant to be. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.